Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tercer fallecido en accidente de tránsito en este 2026. Primer ministro Mike Eyman hace importante anuncio de su partido AFP. Así es la cárcel en donde está recluido Nicolás Maduro. Así quedaron muchas edificaciones cerca al fuerte Tiuna en Venezuela. Por no pagar peaje se cae parrillero de una moto. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles. El día de hoy empezamos con tristes noticias, pues el día de ayer, después de un accidente que ocurrió en el área de Cerro Teich, en donde un joven perdió el control de su vehículo y se accidentó, hoy recibimos la triste noticia que él falleció, convirtiéndose así en la tercera víctima fatal de accidente de tránsito de lo que va corrido de este 2026. Ayer martes en la mañana a las 9:15 la central de la policía fue notificada de un accidente bastante fuerte que había ocurrido en la carretera principal en Cerro Teich. El primer informe indicaba que un automóvil se había volcado y que al parecer el conductor no estaba reaccionando. De inmediato se despachó a la policía y a una ambulancia con máxima urgencia al lugar de este incidente para ver lo que había ocurrido. Al llegar la policía encontró un vehículo Toyota Yaris color azul y el estado del conductor era bastante grave. La ambulancia llegó al lugar, brindó los primeros auxilios y posteriormente se estabilizó a la víctima, quien fue trasladada al hospital con suma urgencia. Especialistas en el tráfico y la policía técnica se presentaron para poder llevar a cabo la investigación. El Departamento de Atención a las Víctimas también fue notificado para poderle brindar apoyo a la víctima y a su familia. Lamentablemente, esta mañana la policía fue informada que a las 8:35 el joven que estaba manejando este vehículo falleció. Se trata del joven Ronald Heredia, nacido en la República Dominicana de apenas 17 años de edad. De acá también, no solamente por parte de Primera Plana, pero también de Telearuba y del cuerpo policial, enviamos palabras de condolencia y fortaleza a los familiares de este joven. Cabe resaltar que él se convierte en la tercera víctima fatal de accidente de tránsito de lo que apenas llevamos en este año 2026. Cambiando de tema, el día de ayer se le rindió un gran homenaje a uno de los visionarios políticos que más ha causado también y que ha llevado la lucha de la política en Aruba, como lo fue Henny Eyman. Pues a un año de su fallecimiento decidieron nombrar una de las principales vías de la isla, como lo fue la L.J. Smith Boulevard, ahora conocida como Henny Eyman Boulevard. Ante esto, también el primer ministro Mike Eyman hizo un importante anuncio explicando que para el próximo mes de septiembre él dejará el liderazgo de su partido, AFP. En la misma fecha en que Aruba despidió a su primer ministro, pero un año después, el gabinete AFP Futuro, a solicitud de la Fundación Henny Eyman, rindió homenaje a un gran visionario de la política de Aruba, nombrado una de las principales carreteras de la isla en su honor. Pues a partir de hoy, la vía conocida durante décadas como la L.J. Smith Boulevard, que se extiende desde la rotonda de Majuma hasta la rotonda de Son Plaza, pasará a llamarse oficialmente como Henny Eyman Boulevard. Esta larga avenida pasa frente al Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, el Parlamento de Aruba y la sede principal del gobierno de Aruba, conectando con la zona principal turística y también que formaba parte de la visión de Henny Eyman. Durante la tarde de este acto de develación, también se llevó a cabo una ceremonia en la cual ejecutivos del Aeropuerto Reina Beatrix, acompañados por el primer ministro Mike Eyman, el ministro Wendrick Cecilia, plantaron 2 árboles de guayaca macho allí justo encima de la rotonda del aeropuerto como plan nacional de reforestación conocido como Sembra Esperanza. Junto con la develación del nombre de Henny Eyman Boulevard, se honra el liderazgo y se le da valor a la biodiversidad. Allí también
El primer ministro Mike Eyman sorprendió a todos durante la ceremonia de develación, allí anunciando que se retirará como líder del partido AVP este próximo mes de septiembre. Esto se debe a que, según lo que indicó, desea seguir el ejemplo de su hermano mayor, Henny Eyman, quien, según el primer ministro, supo retirarse en el momento que consideró apropiado. Y este es uno de los buenos ejemplos de mi hermano que yo también quiero seguir, expresó el primer ministro de Aruba. Como tal, anunció que el partido AVP elegirá a un nuevo líder próximamente para ya en el mes de septiembre poderlo anunciar. En otras noticias, como sabemos, hasta el 1 de enero de este año las personas tenían la opción de lanzar pólvora o clapchi. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no se acogen a esta medida y siguen lanzando pólvora. El día de ayer se escucharon bastante ruido por parte de este clapchi. Sin embargo, lo que nos confirmó el cuerpo policial era un evento que se llevó a cabo en la Casita de Luz y que sí tenía su permiso. En Aruba, el último día que estaba autorizado para el uso de la pólvora o del clapchi fue el pasado 1 de enero del 2026. Sin embargo, en los días posteriores, numerosas personas han continuado realizando detonaciones, generando preocupación entre la ciudadanía, pero también una molestia, especialmente para nuestras mascotas, que son las que más sufren con la pirotecnia. Cabe resaltar que ayer se escuchó una gran cantidad de pólvora en donde, según lo informado por la vocero del cuerpo policial, la señora Liliana Rasmein, dichas detonaciones provenían de la Casita de Luz, que está decorada en esta época de Navidad, la cual contaba con un permiso correspondiente para llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, las autoridades quieren reiterarle a la población la importancia de respetar las normativas vigentes, recordando que el uso no autorizado de pólvora podría llevar sanciones y más porque, por ejemplo, una vez más ayer vimos cómo los perritos y los gatos, las mascotas en general, sufrieron por culpa de estas detonaciones. Empezamos nuestra ronda internacional en Nueva York, pues una vez más los ojos se centran en el centro conocido como Metropolitan en Nueva York, en donde allí estará recluido Nicolás Maduro hasta el 17 de marzo, día en que se vuelva a presentar ante la Corte. Diego Borbolla se encuentra allí y nos tiene los detalles de este centro penitenciario. Aquí justo en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, esta cárcel de alta seguridad, van a pasar su cuarta noche Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, después de que fueron trasladados justo aquí para pues enfrentar a la justicia estadounidense. Y sabemos por fuentes judiciales, pero también por fuentes penitenciarias, que la planta 10 es justo donde se ubica un área designada para los reos de alto perfil, o sea, los más peligrosos. Ahí permanecen aislados durante 23 horas al día y les llevan la comida directamente a la celda. Están aislados del resto de los internos. Son monitoreados las 24 horas del día por cámaras de seguridad, pero también por alta tecnología. Es una tarde fría aquí en Brooklyn, Nueva York, entonces pues imagine usted cómo deben de estar al interior de esta cárcel de alta seguridad, donde han estado otros reos como por ejemplo el Chapo Guzmán, antes de ser trasladado a ADX Florence en Colorado, otra prisión de máxima seguridad aquí en Estados Unidos, pero permanece aquí Rafael Caro Quintero y también Ismael El Mayo Zambada. Ahora es estar pendiente de las mociones que pueda interponer la defensa. Después de la detención que dio la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, varias edificaciones en este sector quedaron totalmente destruidas. Les hablo no solamente de un conjunto residencial, pero también de una estación conocida como La Guaira. Allí, según lo que indicaron muchas personas que residen en este lugar, escucharon estos fuertes estruendos y se asustaron. Mi hija y se me zumba del cuarto encima con mi nieta y mi yerno y me dice, mamá, nos están atacando. El bloque 12 de la comunidad La Sublette en la parroquia Catialamar muestra vestigio de lo que fue el ataque
que recibió Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos durante este fin de semana. Acá 20 familias fueron víctimas de este hecho, que no solamente dejó escombros, viviendas afectadas, sino cicatrices en la mente y en el corazón. Marianela Carreño logró salir de su casa y salvar junto a su familia a 2 mujeres de 80 años. En principio pensaba que se trataba de fuegos artificiales, pero los gritos de auxilio de sus vecinos lo hicieron actuar con rapidez. Ejercía una anciana de 82 años con dificultades para caminar, ¿verdad? Y entonces mi hija decía abajo, mamá, el bloque se va a caer. Y yo lo que le decía es que no podía salir y dejar a mi vecina. Rudy Blanco señaló que pensó que perdería su vida porque jamás había vivido algo como lo ocurrido. Que nos íbamos a morir. Que nos íbamos a morir, porque fue un ruido tan fuerte y tan horrible y tan extraño que, vuelvo y repito, yo nunca lo había escuchado en mi vida, que eso todavía me tiene trastornado. Aunque las autoridades no han dado información oficial del número de personas fallecidas, se pudo conocer que una señora de 80 años de nombre Rosa Elena perdió la vida tras el impacto que le ocasionó el ataque que recibió este edificio que se encuentra a mis espaldas. La juramentación de Delcy Rodríguez el día de ayer y el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos ha generado mucha incertidumbre y preguntas entre la comunidad venezolana, pues muchos analistas políticos hablan de lo que podría ser el camino de Venezuela para los próximos meses. Para algunos representantes de la diáspora venezolana, la juramentación de Delcy Rodríguez como gobernante interina carece de legitimidad, aunque admiten que conoce de cerca la estructura del actual gobierno. Realmente no hay una legitimidad absoluta en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez no era vicepresidenta y la asamblea legislativa que está allí no es una asamblea nombrada legítimamente también. Otros consultados, entre ellos analistas políticos, tienen una lectura distinta del escenario y no descartan que la mandataria encargada pueda extender su permanencia en el poder más allá de lo previsto inicialmente. Delcy Eloína, a lo menos un año, a lo menos, un poco más de un año, a lo menos. Y en un descuido les hace unas elecciones y se las gana. Porque hay encuestas que dicen que María Corina Machado se desplomó en su popularidad 30% para finales de 2025. A pesar de las diferencias, algunos venezolanos residentes en el país consideran que los cambios en Venezuela son irreversibles y reiteran que Edmundo González Urrutia debe formar parte del proceso de transición junto a la liberación de los presos políticos. Eso sería una de las primeras cosas que deben suceder para ir a una transición creíble, porque lo demás sería entonces entrar en procesos dilatorios, negociaciones, y entonces eso no lo queremos. Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidenta encargada de Venezuela tras ocupar la vicepresidencia del gobierno de Nicolás Maduro y figurar como primera en la línea de sucesión. Cambiando de tema, desde el 3 de enero sabemos que la prensa internacional se ha centrado en la situación de Nicolás Maduro. Muchos periodistas decidieron viajar hasta la frontera entre Colombia y Venezuela para poder cruzar, porque sabemos que no existen vuelos aéreos, y por ese motivo decidieron viajar para poder cubrir la noticia. Lo que no pensaban y que se encontraron allí era que no podían cruzar. Este es el panorama. Para españoles, estadounidenses, polacos, rusos, mexicanos, argentinos, chilenos y periodistas de otras nacionalidades, contar la noticia desde la frontera es la única opción. Hoy fui a otro cruce internacional y no me di cuenta, ya estaba del lado venezolano y rápidamente me dijeron correte porque te pueden detener. Yo estaba en suelo venezolano hoy. Adrián sabe por experiencia que esa advertencia no es un juego. Hace un mes intentó ingresar a Venezuela junto a su equipo periodístico y el régimen lo detuvo. Nos expulsaron a mí y a mi compañero. Como llegamos a los 30 minutos, manga del avión a Bolivia, de Bolivia a Buenos Aires. Los testimonios de venezolanos que pasan esta frontera son cruciales para conocer qué sucede del otro lado. Pues aunque quieran intentar cruzar para ejercer el oficio, las experiencias de colegas advierten que no es posible.
Roberto también lo vivió. Estuvo más de 6 horas detenido por agentes de contrainteligencia militar. Hasta que no haya algún cambio político verdadero del otro lado de la frontera y que no sepamos a ciencia cierta de que nosotros como medio vamos a poder pasar y hacer nuestra labor libremente, sabemos, yo al menos no pongo un pie de la mitad del puente para allá. Siempre digo, fue el peor día de mi vida. Durante 6 horas de mi vida dependía de la decisión de un agente de la contrainteligencia militar venezolana que me diga, agarra tus cosas y ándate, o te quedas acá por tiempo indefinido. Fue una angustia fuerte. La captura de Nicolás Maduro, el futuro político del vecino país y las implicaciones que estos cambios traerían para la región, tienen por primera vez al puente Simón Bolívar convertido en un centro de noticias con transmisiones en vivo, constantes para el mundo. Todos vinimos a cruzar a Venezuela, como no hay transporte aéreo, todos vinimos acá pensando eso, y la verdad en el caso nuestro y de muchos argentinos pensamos que era más fácil, pensamos que no era lo imposible que es ahora. Pensamos en una tarea que tenía algunas complicaciones, pero nada más. Bueno, llegamos acá y nos encontramos que es imposible cruzar. Casi como que el periodismo es el enemigo público número 1 del régimen venezolano, da esa sensación. Y volvemos ahora con Delcy Rodríguez, pues una de sus primeras decisiones que tomó como la nueva mandataria, según interina, es que van a dar 7 días de duelo nacional por los bombardeos que ocasionaron la muerte de varias personas. Y desde acá un mensaje a nuestros jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta república. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cifras crecientes de gripa en el mundo. Un bebé elige el nombre y genera polémica. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para Dimas? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de Dimas. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según expertos, en estos meses del año, la gripe podría estar afectando a más y más ciudadanos. Sin embargo, según lo que nos habla una experta, hay que tomar cierta precaución y ciertas medidas para así evitarla. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En todo Estados Unidos, la gripe sigue propagándose, con todos los estados, salvo 4, mostrando niveles altos o muy altos de actividad. Es una combinación de factores que desafortunadamente ha creado esta llamada tormenta perfecta de casos. El doctor Gavin Harris de Emory Healthcare dice que una nueva cepa de gripe llamada variante K, la falta de inmunidad natural a ella, junto con bajas tasas de vacunación contra la gripe, están trabajando juntos para causar estragos. Los CDC estiman que al menos 11 millones de personas han tenido gripe hasta ahora. Esta temporada, 120,000 han sido hospitalizados y 5,000 personas han muerto. Y aún estamos a aproximadamente un mes del pico típico de la temporada de gripe, que ocurre en febrero. Y debido a eso, Harris dice que se espera que los casos de gripe continúen en aumento junto con los síntomas comunes de la gripe como fiebre, tos, dolores corporales y fatiga. Harris dice que están viendo muchos problemas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y diarrea con esta cepa. Hay medicamentos antivirales contra la gripe de prescripción que pueden tratar la enfermedad, pero deben ser recetados lo antes posible. No es demasiado tarde para ponerse una vacuna contra la gripe. Esto puede ser tremendamente útil y efectivo para prevenir enfermedades graves que requieran hospitalización. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro a unas jóvenes en Florianópolis que a través de sus aplicaciones decidieron alquilar un lugar. Cuando se dieron cuenta y llegaron al destino, era totalmente diferente a lo que habían visto en esa página web. Una joven viajó a Florianópolis junto a sus amigas con la idea de pasar Navidad en una casa alquilada, pero al llegar al lugar se encontró con una sorpresa que rápidamente se volvió viral. La experiencia fue compartida por una usuaria quien mostró en detalle cómo era el alojamiento que habían contratado. El video del TikToker explicó que el ingreso estaba pautado allí para la temporada decembrina y la salida era para el día 28. Además, mostró las imágenes publicadas en la página de alquiler, en donde el lugar parecía una casa común y no anticipaba a lo que iban a llegar. Sin embargo, al arribar al destino, las jóvenes se dieron cuenta de que no se trataba de una casa ni de un departamento, sino un contenedor adaptado como vivienda. En la grabación se ve el momento en el que abren la puerta, que en realidad era una cadena atada a un poste, y acceden al predio. Luego, ella hizo un improvisado house tour. En el recorrido mostró que dentro del contenedor había una cama, una cocina, un bar y un comedor, todo en un mismo ambiente y con espacios reducidos. Y si hablamos de historias que se viralizan en las redes sociales, ha generado la polémica de un video de unos padres de familia con una bebecita recién nacida que a través de una aplicación y su manito elige el nombre que ella va a tener. Una escena capturada en un hospital ha provocado una fuerte reacción en redes sociales después de que se hiciera viral el video de una bebé recién nacida a la que apenas 10 minutos después de su nacimiento, sus padres le entregaron un celular para que eligiera su nombre a través de una aplicación. En las imágenes, el dispositivo muestra una rueda digital con dos opciones de nombre, Min y Nami. Siguiendo el juego planteado por los adultos, la ruleta gira y finalmente se detiene en Min, nombre en el que los padres decidieron bautizar a su hija. El acto, lejos de quedar en la intimidad familiar, fue registrado en video y compartido en las plataformas sociales, en donde no tardó en viralizarse. El material expone el momento en que ellos, en un entorno en el hospital con la bebé en brazos, utilizan la tecnología y allí toman su manito para que ella pudiese elegir y parar esta ruleta. La publicación del video desencadenó de inmediato mucho repudio en redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life.
Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo en la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les mostramos este rescate de un perrito que se encontraba en el medio de un lago congelado. Allí, un héroe sin capa lo rescató. El rescate de un perro atrapado en un lago congelado mantuvo en alerta la localidad de Wensley en Rhode Island. Esto, según lo que indicó el departamento de bomberos, logró salvar con vida a Phoenix, un Golden Retriever, en un operativo de alto riesgo en un video ampliamente compartido. El incidente ocurrió cuando Phoenix paseaba con su dueño y se desvió unos metros del camino. El perro caminó sobre lo que parecía hielo firme, pero la capa era demasiado delgada y se rompió de inmediato, dejando al animal atrapado en las aguas gélidas sin poder salir por sí mismo. Las imágenes difundidas también muestran a un bombero con un traje especial para rescates en agua fría, acercándose con precaución sobre el hielo fragmentado hasta llegar a Phoenix. Durante la intervención, solo la cabeza del perrito sobresalía del agua mientras esperaba a ser rescatado. El socorrista logró sostener al animal y con la ayuda de sus compañeros desde la orilla, ambos regresaron seguros a tierra firme. Tanto el perro como el rescatista salieron del estanque sin lesiones graves. El personal de emergencia evaluó a Phoenix en el lugar y confirmó que estaba en buen estado, sin señales de hipotermia. Y los dejo con estas imágenes hoy miércoles de unas personas que venían en una moto y por no pagar un peaje en México, el parrillero se cayó. Una pareja que viajaba en motocicleta protagonizó un accidente viral en un peaje en el circuito exterior de Mexiquense, luego de que el conductor acelerara para evadir el pago de 40 pesos mexicanos, provocando que su novia cayera al pavimento y quedara tirada en el lugar. El hecho ocurrió cuando el motociclista intentó saltarse este peaje, pero al acelerar de forma repentina, la joven que viajaba como parrillera o como copiloto perdió el equilibrio y cayó del asiento trasero mientras la moto siguió camino sin detenerse. El momento fue grabado por un joven que circulaba detrás, quien sí pagó allí su peaje y captó el instante exacto en que la pareja intenta pasar sin pagar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.